Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy deseamos empezar un ciclo en donde vamos a mostrar casos prácticos de análisis de información jurídica en el contexto de inteligencia artificial generativa. Y vamos a hacer un caso muy sencillo porque para empezar a entender la metodología es necesario hacer casos muy prácticos, sencillos. Entonces vamos a usar en este contexto datos abiertos del diario oficial de la Federación. Y nuestro objetivo es leer un diario. Queremos analizar un día en particular, dado que el diario oficial tiene un servicio web en el cual yo le puedo indicar qué día, qué mes, qué año y cuál de edición. Entonces vamos a hacer uso de ese servicio web, vamos a ir directamente al sistema del diario oficial, sacamos el PDF correspondiente, lo guardamos en forma local. Después vamos a leer ese archivo PDF con una herramienta que se llama PIMU PDF, que es un analizador de PDF muy profesional. Lo tenemos, analizamos el número de páginas, después vamos a segmentar y entender qué tiene ese PDF y lo vamos a segmentar por unas técnicas de una herramienta que se llama LangChain, que es un marco de referencia para hacer aplicaciones que se llama, y esa herramienta nos permite tener un segmentador que saca pedazos, chunk, y vamos a usar uno sencillo que va a segmentar por el número de caracteres, pero ese segmentador tiene grandes ventajas. Y vamos entonces a empezar. Como siempre, tenemos nuestra estructura en un cuaderno Jupyter. Indicamos rápidamente de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a usar también para segmentar entonces el Recursive Character Splitter. Y después vamos a tener segmentos. A cada segmento le vamos a generar un vector con el vectorizador GT for All Embeddings. Una vez que tenemos los vectores, lo vamos a guardar en una base de datos Chroma, una base de datos vectorial. Y ya teniendo la base de datos vectorial, vamos a meter la tecnología de llama para poder hacer uso de LLM en local, sin salir de la computadora. Y después vamos a hacer una búsqueda directa por similitud semántica a la base de datos Chrome. Vamos a hacer uso del diario oficial porque el diario oficial es muy importante en la vida jurídica de México. Es donde se pone y se escribe y se indica todo lo que se acuerda, ¿no? Entonces viene desde 1824 y la versión que ahora ya se tiene es gracias a unos elementos que se promulgaron a partir del 24 de marzo de 1987 y ya tenemos entonces constituido el órgano oficial como lo dice claramente aquí, dice como consecuencia de la promulgación de la ley del diario oficial de la Federación y gacetas gubernamentales el 24 de marzo de 1987. La publicación oficial adquirió el nombre de Diario Oficial de la Federación. Entonces, a partir de ahí ya se tiene. Y, por ejemplo, vamos a hacer un análisis muy sencillo. Afortunadamente, en el sitio del Diario Oficial se tienen las estadísticas. Aquí obtuvimos las estadísticas. Y nada más para ver el orden de acceso, cuántas personas lo visitan por día, 2.700, 3.800, de tal manera que tenemos un promedio de 3.700 más o menos personas o visitas al sitio. Hoy voy a hacer un programa que va a generar esto y vamos a hacer la estructura que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Es, tenemos una pregunta, generamos los vectores, en este caso es una base de datos Chroma, hacemos una pregunta, sacamos los elementos relevantes y después se lo damos a través de un prompt o una indicación de extracción de contenido del LLM que se llama prompt y el prompt le lanza la pregunta al LLM y el LLM responde. Eso va a ser la primera parte y la segunda vamos a hacer la búsqueda directa solo a la base de datos. Entonces,
vamos a hacer lo que siempre hacemos, unas bibliotecas iniciales para meter todos los elementos. Son bibliotecas básicas que este código se compartirá en nuestros talleres. Después hacemos un uso de bibliotecas del framework LangChain. Después tenemos también una biblioteca que va a permitir hacer el segmentado de los textos, que es el Recursive Character Splitter. Lo vamos a detallar. Después vamos a tener también cómo lanzar la pregunta con un Retrieval QA de LangChain, que es el modelo a la plantilla para preguntarle al LLM. Y después vamos a usar ya o llama para indicarle que el LLM local que vamos a bajar previamente, vamos a usar de tal manera que esta aplicación no necesita conexión a Internet, no necesita tener acceso a los LLM privados, solo usamos o llama para bajar el LLM, lo guardamos en forma local y después todo se hace sin salir de la computadora donde estamos trabajando. Entonces indicamos cuál es el vectorizador, vamos a usar ChatGPT for All y vamos a usar la base de datos Chroma. Y Chroma es una estructura de base de datos vectorial muy importante, muy interesante. Tiene las funciones básicas como añadir, obtener, actualizar, borrar y hacer sobre todo queries utilizando la métrica de similitud semántica. Entonces instalamos las bibliotecas, el PIMU PDF y hacemos como siempre nuestro nivel de bitácoras para ir diciendo qué hacemos y aquí está siempre también en nuestros programas decimos cuándo se ejecutó. En ese momento estoy ejecutando el 2 de marzo a las 13:32. Y bueno, entonces vamos a mostrar nuestros programas para la plantilla, para conectarse al web service, para leer los textos, para sacar el número de páginas. Y aquí le estoy diciendo, por favor, sácame el diario oficial del 1 de marzo de 2024 y saca la edición matutina. Entonces, con esto nos conectamos al web service con la herramienta que ofrece el diario oficial. Generamos entonces nuestros directorios para guardarlo. Ubicamos en qué máquina estamos, en cuál es el directorio de trabajo. Y después vamos a extraer, aquí es en la línea donde mando llamar el web service y aquí ya hace la conexión, tardó 10 segundos en sacar el web service directamente al sitio y después vemos que tiene un tamaño de 3.1 megas el archivo que acabamos de extraer del sitio oficial del diario oficial y después vamos a empezar a hacer un análisis. Por ejemplo, aquí vemos cuántos caracteres tiene, qué tamaño, el diario oficial obtenido, lo podemos mostrar, aquí está, y como ustedes pueden observar, pues es el diario oficial del viernes 1 de marzo del 2024, como indicamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cargar este diario, el PDF, pero ahora usando una biblioteca de LangChain porque analiza el contenido y saca una estructura de metadatos. Por ejemplo, aquí nos indica la primera página y nos indica no solamente el texto, sino también nos indica varios metadatos interesantes, como lo muestra aquí la salida. Esto es simplemente la estructura interna de la estructura document de LangChain. Como ustedes pueden ver, nos dice metadatos, cuál es el nombre de la fuente, dónde se encuentra el path, qué número de página estamos leyendo, cuántas páginas tiene, 264 los formatos, una información muy completa. Y aquí vamos a mostrar solamente la primera página y aquí nos dice el texto de la primera página. Después vamos a analizar cuántos caracteres tiene cada página, ya con esta pequeña función, y hacemos un promedio que tiene en promedio 4.215 caracteres, y
vamos a definir ahorita con este contexto cuántos pedazos queremos sacar por página. Aquí le pusimos 6 y entonces vamos a determinar que el segmento de por caracteres que se le debe indicar al extractor de segmentos de 833, pero lo interesante de este eh, segmentador o chunk que tiene LangChain, que es el Recursive Character Text Splitter, le indicamos un tamaño máximo de caracteres más, ¿sí? Y lo que hace es que analiza internamente el texto y lo segmenta sin cortar a la mitad una palabra, sin cortar una idea, y eso es lo más interesante. Y aquí lo vamos a mostrar, por ejemplo, en este contexto, el primer segmento me dice que tiene 744 caracteres, aunque yo le había dicho 833 caracteres. ¿Y por qué hicimos ese número? Porque hicimos el promedio y dije, si el promedio más es redondeando son 5,000, pues hazme 6 pedazos por página y ese es el tamaño. Y así vamos a ir haciendo el primer segmento. El segundo viene a partir de la segunda página y termina en una palabra completa. El tercero continúa, pero lo interesante es que cuando cambia de página, aquí en el segmento número 5, aquí lo vamos a observar, el segmento número 4 terminó donde terminaba la página y tiene un tamaño de, como lo mostramos, de 768 caracteres, cuando nosotros le habíamos dicho 833, pero no lo completó, sino cuando termina la página, ahí decidió que era conveniente partirlo y la siguiente segmento empieza en la nueva página como se ve aquí. Y así de esta manera segmenta bastante bien este segmentador que estamos usando, que es uno de los más sencillos, y este segmentador es algo que puede ser utilizado inmediatamente y lo hace de manera bastante adecuada. Entonces, el segmentador que estamos usando se llama Recursive Character Text Splitter. Es muy fácil, muy sencillo, pero lo hace bastante adecuado y con estos segmentos vamos a tener entonces la siguiente fase es cada segmento sacar sus vectores. Y vamos a usar para este contexto el vectorizador GPT for All. Este es un segmentador, que es un vectorizador, y lo instalamos. Entonces ya después vamos a también generar una base de datos vectorial Chroma y le vamos a decir cómo se llama. Aquí vamos a guardar la base de datos vectorial y le ponemos el nombre que tiene que ver con el archivo Chroma DOF 01032224 matutino. Le pongo también el vectorizador y le pongo una fecha para que cada vez que se ejecute pueda cambiar, porque cada vez que ejecuto genera la base de datos. Si yo lo vuelvo a ejecutar sobre el mismo día, pues si no le pongo una llave única para que genere la base, añade valor a la base. Entonces, aquí lo generamos, la base, generamos y le decimos en qué directorio lo guardamos y eso tardó 28 segundos. Pongámosle 1 minuto con 42, 2 minutos, vamos. Entonces ya tenemos la estructura croma generada y ahora ya tenemos la base de datos generada con los segmentos, pero ahora vamos a hacerle una pregunta al LLM y para eso se tiene que indicar una plantilla para indicarle cómo queremos que responda. Aquí es una plantilla sencilla, eso lo vamos a analizar más detalladamente en otra cápsula. Entonces ya tengo la plantilla y ahora tengo que buscar cuáles son los LLM locales que tengo instalado en mi máquina. Previamente bajamos todos estos y ahorita vamos a usar el LLM Java, que es un modelo muy interesante que significa Large Language and Vision Assistant, porque es muy interesante porque este no solamente analiza textos y también puede analizar imágenes.
Y dada una imagen, podemos determinar qué tiene la imagen y nos describe en forma de texto lo que tiene la imagen. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Una vez que tengo, le indico a Uyama cuál es el LLM que voy a usar, en este caso es Java, y preparo mi estructura. Y una vez que tengo esa estructura, el siguiente paso es decirle cómo vamos a sacar y vamos a hacer la pregunta, que es una plantilla que se llama Retrieval Q&A, es para extraer, Retrieval, para un sistema de preguntas y respuestas, y ya preparo la plantilla. Una vez que ya tengo la plantilla preparado, indicándole cuál es el lenguaje, cuál es la forma de extracción y cuál es el prompt o la cadena de indicación, cómo lo saca, después vamos a generar unas preguntas, una pregunta cualquiera, ¿sí? En este caso, preguntamos indicar temas del Instituto Mexicano de Seguridad Social que encuentre en este diario. Y ya después ejecuto aquí en esta celda, es cuando ejecuto ya la pregunta. Entonces, en este momento ya estoy ejecutando la pregunta y me responde, esto me lo responde el LLM con una solución, un texto generado. Este texto no está en el diario oficial, sino fue generado automáticamente por el LLM. Entonces, aquí nos dice el Seguro Social, el instituto se refiere a una entidad y no está equivocado, me pasó solamente un segmento. ¿Y eso por qué? Pues porque yo en las indicaciones que le dije para que cómo hiciera la pregunta y qué tipo, cuánto respondiera en tamaño, pues fue un elemento pequeño. Entonces ya obtenemos el texto que generó automáticamente el LLM y ya lo analizamos, ya tenemos Pero también podemos hacer, dado que tenemos la base de datos Chroma y tenemos una oración, pues vamos a hacer por similitud semántica, búsqueda semántica, cuáles oraciones dentro de la base de datos Chroma se parecen al que yo le indiqué, que se llama indicar temas del Instituto Mexicano de Seguridad. Esta es la pregunta. Entonces, dado esta pregunta, le voy a hacer una solicitud a base de datos Chroma, como aquí está, indicándole que me diga el nivel de similitud que tiene. Entonces, hacemos la pregunta directamente por similitud semántica y aquí, en este código que está aquí, le indicamos que nos dijera 10 preguntas, 10 respuestas, y vamos a ir analizando una por una en el orden de mayor relevancia. Entonces aquí vamos a lanzar nuestra solicitud para que nos indique cuáles son y entonces vamos a ir analizando una a una de las respuestas por similitud semántica. Ponemos el nombre de la pregunta, el número de la respuesta, el grado de certidumbre .66 y como ahorita recordemos que estamos haciendo por similitud semántica basada en la distancia del coseno, entre más cercano a 1 es más similar. Entonces aquí tenemos que tiene .66, pues es la más cercana y me dice el texto del segmento que encontró. Aquí está. Este es el segmento que encontró que se parece al indicado en la pregunta. Entonces me dice que el reglamento interior del Instituto Mexicano, ahí lo menciona claramente, y esto tiene que ver con lo que yo le pregunté. En la segunda pregunta, y me dice también que esto está en la página 210 del documento origen, que es el documento original del diario oficial. Entonces podríamos ir a leer la página 210 para observar dónde se encuentra este texto y podríamos marcarlo en amarillo, pero eso ahorita no es el motivo de esta cápsula. Y la segunda respuesta, igual con .53 de grado de similitud, y me dice que esto está en la página 194 y me dice el texto, me dice Servicio de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. La tercera pregunta también tiene que ver bastante con el tema que estamos observando, el .52 de similitud,
y nos dice también que en la página 100. Y así todas las respuestas, las 10 en este contexto, pues tienen casi todas algo que ver con el texto indicado, ¿sí? Algunas no, por ejemplo, la 10.40 tiene punto 40, aquí ya no nos menciona explícitamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero es punto 40 de una similitud basada en el coseno, pues es bastante baja, ¿no? Igual en esta otra, eh, ¿sí? Entonces, aunque aquí en la número 9 con punto 43 se menciona algo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, de esta forma, tenemos un ejemplo de cómo a partir de un conjunto de herramientas que tenemos, podemos analizar un PDF. En este caso fue el diario oficial, directamente has obtenido, lo sacamos y esto vamos a ir mejorando cada vez el análisis porque podemos cambiar el número de pedazos por página, podemos cambiar la forma como le interrogamos, podemos cambiar el vectorizador y hay muchas cosas que pueden ser de gran utilidad. Si las modificamos adecuadamente, podemos cambiar también el LLM que estamos usando. No usamos llama, sino podemos usar vicuña, podemos usar otros muchos. Y esto es lo interesante, que con esta técnica podemos ir afinando la respuesta conforme se requiera las reglas de negocio. Y esto es lo que vamos a ir siguiendo haciendo en otras cápsulas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y esto es todo por hoy.